Bienvenidos a nuestro curso de contabilidad básica por este servidor, Eury Lagares. Este es un curso que lo estoy haciendo en vista de que muchos estudiantes al momento de iniciar a estudiar contabilidad se confunden mucho con los conceptos. Entonces, estoy haciendo este curso para poder ayudarlos en el difícil inicio. Como contenido de este curso tenemos definición, o sea, qué es contabilidad. Tenemos qué es un ciclo contable, los tipos de cuentas que existen en contabilidad. Tenemos la ecuación contable, qué son las cuentas T. Y por último tenemos un ejercicio que envuelve todo lo dicho anteriormente para evaluar qué aprendieron. Bueno, definición. ¿Qué es contabilidad? Contabilidad es una técnica mediante la cual se recopila, se clasifica y se registran todas las operaciones que realiza un negocio. Esto es así, o esto es para brindar información a la gerencia de cómo va el negocio. Ciclo contable. ¿Qué es el ciclo contable? El ciclo contable es un proceso en el cual la empresa registra todas las operaciones, o sea, el proceso mediante el cual la empresa registra todas las operaciones que emite el negocio se denomina ciclo contable. ¿Cómo empieza este ciclo? Este ciclo comienza con una recepción de documentos. Luego de tener los documentos, entonces procedemos a realizar lo que es un diario general. Luego de realizado el diario general, procedemos a elaborar el mayor general. Luego, balanza de comprobación. Y por último, los estados financieros, que son lo que la gerencia necesita para tomar decisiones. Los tipos de cuenta. En contabilidad tenemos 6 tipos de cuenta. La primera son los activos. ¿Qué son los activos? Bueno, los activos son los bienes que una empresa tiene, de la cual se espera que se genere algún beneficio. Como por ejemplo, estos bienes pueden ser el dinero que tiene la empresa en las cajas o en los bancos, las cuentas por cobrar o documentos por cobrar, los inmuebles o muebles que tiene una empresa, equipos de cómputo, los vehículos, etcétera. Los activos, son esos recursos que la empresa tiene del cual se espera que se genere un beneficio. Dicho de manera más práctica, son los bienes que tiene una empresa. Como tipo de cuenta número 2 tenemos los pasivos. ¿Qué son los pasivos? Son las obligaciones que tiene una empresa. Entendiéndose que obligaciones es las deudas que tiene una empresa. Al momento de liquidar estas deudas, se espera que la empresa salen recursos de la empresa. Por ejemplo, cuentas por pagar. Para nosotros cerrar unas cuentas por pagar, se espera que la empresa desembolse efectivo. Tenemos los impuestos por pagar, los préstamos por pagar. Los pasivos, como ya hemos dicho, son las obligaciones, son las deudas que tiene la empresa. Como tipo de cuenta número 3, tenemos el patrimonio o el capital. ¿Qué es el patrimonio? Bueno, el patrimonio es la suma de las aportaciones de los propietarios. Esta se modifica por el resultado de las operaciones de la empresa. O sea, si la empresa gana, se suma esa ganancia al aporte inicial de los socios. Pero si la empresa pierde, entonces se resta esta pérdida del aporte inicial de los socios. Y esto es lo que constituye el patrimonio.
Ingresos y costos. Bueno, como tipo de cuenta número 4 tenemos los ingresos. ¿Qué son los ingresos? Son las entradas de producto de las actividades del negocio. A cambio de ello se percibe dinero o se genera un derecho de cobro a favor, que se hará efectivo en las fechas estipuladas. Por ejemplo, ingresos por ventas de mercancía, ingresos por prestaciones de servicio, ingresos por intereses recibidos. Estos ingresos son lo que generan el dinero o en su defecto generan unas cuentas por cobrar, un derecho al cobro. El ingreso, para nosotros poder medir el ingreso tenemos que conocer la naturaleza del negocio. Por ejemplo, si nosotros tenemos una tienda de celulares, al momento de nosotros vender ese celular, estamos obteniendo un ingreso. Si nosotros tenemos en cambio una empresa de servicios de informática, al momento de nosotros prestar ese servicio informático, entonces nosotros generamos un ingreso. O bien, si nosotros tenemos inversiones, un certificado en el banco, entonces el banco nos pagaría unos intereses. Entonces, esos intereses son ingresos por intereses. Entonces, esto es lo que constituye los ingresos. La entrada de la entrada de efectivo por la actividad que realiza el negocio. Como tipo de cuenta número 5 tenemos los costos. Es un conjunto de erogaciones o dinero invertido en la adquisición o generación de un producto o un servicio. Por ejemplo, las distintas materias primas, insumos. El costo, para explicarlo de una forma sencilla, es esa cantidad de dinero que nosotros sacrificamos al momento de nosotros adquirir una mercancía, la cual la vamos a revender o transformar para revenderla. Ese sacrificio económico es lo que se denomina el costo. Como tipo de cuenta número 6, gastos, tenemos es el conjunto de erogaciones destinada a la distribución o venta del producto, a la administración e incluso al mantenimiento de la planta física de la empresa. Por ejemplo, honorarios por servicios, salarios, alquileres, servicios telefónicos y servicios eléctricos. Bueno, el gasto, a diferencia del costo, que es un valor que nosotros sacrificamos, el gasto es un valor, una cantidad de dinero que nosotros consumimos, pero que son sumamente necesarias para la producción de ese bien o servicio del cual vamos a generar un ingreso. Como ya lo hemos dicho, si tenemos una empresa, debemos de pagar alquiler. Si no tenemos un local propio, debemos de pagar por el servicio telefónico, debemos de pagar al personal. Todos estos pagos constituyen gastos. La ecuación de la contabilidad. La contabilidad, como forma general, tiene una ecuación en la que los activos, recuerdan el concepto de los activos, es todos los bienes que tiene una empresa, todos estos bienes va a ser igual a todas las deudas o obligaciones más las aportaciones de los socios, que es el capital. Esta es la ecuación general de lo que es contabilidad. O sea, todos los recursos del negocio van a ser igual que a las deudas más el capital. O sea, ¿qué componen todos los bienes de una empresa? Bueno, las deudas y las aportaciones de los socios. Eso va a ser igual a todo lo que son los bienes, los activos. Por ejemplo, podemos despejar esta fórmula de varias maneras. Una de ellas es el capital. Si yo tengo una empresa, o sea, si pienso poner una empresa, lo ideal es buscar primero un capital.
Si tengo este capital, va a ser igual a mis recursos, o sea, si no debo, tiene que ser igual a mis recursos, son todos los recursos que tengo. Por ejemplo, vamos a poner una tienda de ventas de teléfonos móviles. Si yo tengo un aporte y yo pienso que para yo colocar esta empresa en el mercado, para yo poner esta empresa, yo necesitaría de $5,000, por mencionar una moneda que espero todos conocemos. Si yo tengo los $5,000 disponibles en el banco y voy a empezar con esos $5,000, entonces esos $5,000 es mi capital y también son mis activos, no tengo deuda. Ahora bien, yéndonos a la ilustración anterior, si esa empresa que yo voy a colocar de $5,000, yo digo, bueno, yo voy a poner de mis ahorros $2,500 y voy a tomar prestado 2,500 más. Entonces, el capital que yo aporto son 2,500, van a ser igual a los activos, que serán 5,000, porque recuerden que tomé un préstamo. Entonces, el capital será igual a los activos, o sea, 2,500, 5,000, perdón, menos los pasivos, que son 2,500. El capital suman los 5,000. Un monto de activo, que son todos los recursos, lo que dispuse de mis cuentas más lo que tomé prestado. A eso se le va a restar la deuda que tengo con el banco, que serían los 2,500, y eso sería igual a mi capital, o sea, los 2,500 inicial que aporté. Esta es la fórmula general de lo que es contabilidad, que activo, o sea, todos los bienes son igual a todas las obligaciones más las aportaciones que realiza el dueño del negocio, que es el capital. Las cuentas T. Aquí tenemos todas las cuentas, todos los tipos de cuentas que hemos visto. Activos, pasivos, capital, ingresos, costos y gastos. Las cuentas T es un procedimiento muy utilizado a los estudiantes de básica. ¿Por qué? Porque esto representa lo que es contabilidad en sí. El lado izquierdo representa el débito y el lado derecho representa el crédito. Dentro de estos tipos de cuentas tenemos lo que son cuentas de origen deudor. ¿Cuáles son estas cuentas? Bueno, estas cuentas son las que aumentan por el lado débito, el lado izquierdo de las cuentas T. ¿Cuáles son estas cuentas deudoras? Son, si nos fijamos, activo aumenta por el lado izquierdo, son los costos aumentan por el lado izquierdo y los gastos, que aumentan también por el lado izquierdo. Entonces, las cuentas deudoras son activos, costos y gastos. ¿Por qué? Porque estas aumentan por el lado izquierdo, por el débito, y disminuyen su balance por el lado derecho, el crédito. Tenemos también las cuentas acreedoras, que son lo contrario. Son las cuentas que aumentan por el lado crédito, el lado derecho, que son los pasivos, el capital y los ingresos. Estas cuentas, vuelvo y repito, aumentan el balance por el lado crédito y lo disminuyen por el lado débito. Estos son los tipos de cuenta. Es muy importante nosotros saber diferenciar cuáles son las cuentas deudoras y cuáles son las cuentas acreedoras, porque esto tiene origen. El origen es muy importante, porque tenemos que saber cuáles son las cuentas que aumentan por el lado del débito, las deudoras, y por el lado crédito, las acreedoras. Por último, tenemos un ejercicio. En este ejercicio vamos a
a completar 3 columnas. La primera es el tipo de cuenta, o sea, tenemos una lista de los nombres de las cuentas. Entonces tenemos que completar el tipo de cuenta. Luego del tipo de cuenta, clasificarla. Cuáles son de origen deudor, que aumentan su valor por el lado izquierdo, por el débito de las cuentas T. Y cuáles son acreedoras, las que aumentan su valor por el lado derecho, el crédito. Entonces tenemos cuentas por cobrar. ¿Qué tipo de cuenta es? Bueno, las cuentas por cobrar es un activo, es un recurso de la empresa. ¿Qué origen de cuenta es? Bueno, como origen es una cuenta, si es un activo, recordemos que los activos son de origen deudor. Las ventas de bienes, ¿a qué tipo de cuenta pertenecen? Activo, pasivo, capital, ingresos, costos o gastos. Bueno, esta es un ingreso. ¿Y qué origen de cuenta tienen los ingresos? ¿Son deudor o acreedor? Estas son acreedor porque aumentan de balance de valor por el lado crédito, por el lado derecho de las cuentas T. Mobiliarios de oficina. ¿Qué tipo de cuenta es? Es un activo. Y los activos, como ya hemos dicho en el primer ejemplo, las cuentas por cobrar, es de origen deudor. ¿Por qué? Porque aumenta su valor por el lado izquierdo, por el débito. Seguimos, las cuentas por pagar. ¿Qué tipo de cuenta es cuentas por pagar? Bueno, son obligaciones que tiene una empresa que todavía no las ha pagado. Y estas obligaciones son pasivos, son obligaciones de una empresa. Ahora, ¿qué tipo de cuenta es el pasivo? Si es deudor o si es acreedor. Es acreedora porque aumenta su valor por el lado derecho, el crédito, al igual que el ingreso. Ahora vamos con las compras de materiales. ¿Qué tipo de cuenta es? Es un tipo de cuenta del costo. Es ese valor que sacrificamos al momento de adquirir un producto o un servicio para luego venderlo o transformarlo y venderlo. ¿Qué tipo de cuenta es? Un costo. ¿Y qué origen tiene? ¿Es deudor o es acreedor? Bueno, deudor, porque aumenta su balance en las cuentas T del lado izquierdo, del lado débito. Gastos de servicio de internet. ¿Qué tipo de cuentas es? Es un gasto, como su nombre lo indica. ¿Y qué origen son los gastos? ¿Son de origen deudor o de origen acreedor? Son de origen deudor. Entonces aquí completamos los tipos de cuenta. El activo, el costo y el gasto son de origen deudor. Los préstamos por pagar. Dijimos que las obligaciones que tiene una empresa son pasivos y que los pasivos son de origen acreedor porque su balance lo aumentan del lado derecho de las cuentas T. ¿Y el efectivo? ¿Qué tipo de cuenta es? Activo, es un recurso de la empresa. ¿Y qué origen de cuenta son los activos? De origen deudor, porque su balance lo aumentan del lado débito. Bueno, esto fue un pequeño ejercicio. En otro video haremos detallado lo que son el primer tipo de cuenta, los activos, y cuáles son, cómo se organizan. Espero que este curso introductorio a lo que es contabilidad básica le haya servido en su aprendizaje. Gracias por su atención. Si tienen cualquier duda sobre el tema que hemos tratado, pueden escribirnos al correo formandocontadoresonline@gmail. No olviden suscribirse al canal para seguir aprendiendo.
Hasta luego.